del plano al volumen y del volumen al plano, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Mis disculpas. Y su aplicación en particular, esta vez a maquetas de papel, ¿ya? O a elementos laminares blandos, si queremos decirlo, frágiles, fáciles de manipular. Entonces, nos vamos a estar moviendo un poquito por estos dos mundos simultáneos, el mundo de las proyecciones ortogonales y las vistas múltiples, ¿cierto? Y las vistas únicas, solo que las vistas únicas esta vez las vamos a interpretar como volúmenes reales, ¿ya? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a también interpretar las vistas múltiples o las proyecciones ortogonales como las instrucciones que nos permiten construir estos objetos. Entonces, si ustedes se acuerdan antes, lo que entendíamos y revisábamos como vistas múltiples tenía que ver con esto, ¿cierto? Como una serie de dibujos que coordinados funcionaban en su conjunto para describir un volumen. Hoy día los vamos a entender como dibujos juntos, ya de hecho, y dibujos que quizás en sí mismos van a contener toda la información que nos permite construir justamente estos volúmenes. Entonces, en esa misma lógica podríamos empezar a entender que todos conocen esta figura, ¿cierto? La han visto. Bueno, tiene otras formas de ser dibujadas, pero ¿saben qué es lo que están viendo acá, o no? Lo que estamos viendo a la izquierda es una instrucción de cómo armar un cubo de papel, en este caso, ¿cierto? Entonces, para hacer la analogía con lo de las vistas múltiples y las proyecciones ortogonales, podríamos pensar, por ejemplo, que acá estamos viendo una planta, ¿cierto? Que acá estamos viendo una elevación frontal, acá una elevación trasera, una elevación lateral, ¿cierto? Otra elevación lateral del otro lado, y quizás la planta de cubierta, si queremos, ¿cierto? Todo esto con los pliegues necesarios que nos permiten armar y pegar para terminar de configurar este volumen. Entonces, ahí se empieza a completar un poco esta analogía. Que se ve esa respuesta, hay proyecciones que son más conocidas que otras, y acá estamos viendo dos que son particularmente desconocidas. Una es la proyección la proyección Werner-Stavius, ¿cierto? Del cartógrafo matemático holandés Johannes Stavius, que más allá de que nos recuerde de forma muy amorosa, ¿cierto? Que tenemos que vivir todos juntos en un mismo planeta, tiene ciertas particularidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué pueden interpretar ustedes de lo que estamos mirando en pantalla? ¿Qué comentario les parece pertinente hacer cuando empezamos a ver esto y empezamos a analizar cómo llevarnos información que sabemos que es volumétrica, ojo ahí, algún tipo de personas, ¿cierto? Al plano. Se ha distorsionado, dicen. Exacto, ¿cierto? Pasa con algún tipo de proyecciones del volumen esférico que se generan situaciones, perdonen ahí, en las cuales la información
se puede analizar de distintas formas, ¿cierto? Y eso es porque, en realidad, una esfera no es fácilmente describible en un plano, geométricamente hablando. Hay un montón, estamos viendo un esquema que nos muestra Sudamérica interpretada a través de distintas proyecciones ortográficas, ¿cierto? Y las repercusiones que eso tiene tanto en la posición como en la forma, y ya se pueden empezar a imaginar la cantidad de problemas geopolíticos que puede empezar a traer esto, ¿cierto? Entonces, hay ciertas convenciones a propósito de cuáles proyecciones son más fidedignas que otras y cuáles es más conveniente usar, y acá estamos viendo las dos que serían las que distorsionan menos la imagen, ¿cierto? La proyección Wood-Homologine y la proyección Robinson. Hay otro tipo de proyecciones que tienen que ver ya casi con ideologías, que yo les diría que tuvieran cierto cuidado al momento de revisarlas, porque incluso nos empiezan a hacer cuestionar los límites que debe tener la física. La libertad de expresión, ¿cierto? Entonces, manténganse un poquito alejados de estas religiones casi, ya podríamos decirle. Para salirnos un poco de la broma esta, podríamos pensar efectivamente que un volumen esférico puede ser describible en un plano, ¿cierto? Pues la verdad de las cosas es que si es que nosotros recortáramos, hiciéramos esta figura, la verdad es que nos costaría mucho reconstruir ese volumen, esa esfera. Y eso es porque, en particular, ya no quiero ponerme muy preciso con esto porque no viene al caso, pero en realidad cuando hacemos esto a través de un plano nos vamos a encontrar con la situación de que esto es un plano, cuando en realidad sería un fragmento curvo esférico, ¿cierto? Y eso tiene que ver como con la definición que queramos darle a esos planos. Ahora, sin entrar muy en detalle, porque obviamente no vamos a considerar ese tipo de cosas ahora, también aparece el caso de Buckminster Fuller, ¿cierto? Un arquitecto que probablemente lo van a revisar mucho después en la escuela, y aunque su intención no era generar un set de instrucciones que nos permita representar la Tierra, y quizás era un poco más política su visión a propósito de esta nueva cartografía que él nos propone, sí nos permite abstraer un poco de alguna forma el volumen de la Tierra para representarlo de una forma plana, ¿cierto? Y volumétrica. Y ahí volvemos de nuevo entonces al caso, ¿cierto? Vamos a tener que ver distintos grados de abstracción, ¿cierto? Vamos a tener que enfrentarnos a cómo representar cierta cantidad de volúmenes complejos o no complejos a través de un plano, y para eso es muy importante que empecemos a entender lo que ya comenté, ¿cierto? Que esta figura de acá o este set de instrucciones es y se puede entender también como una set de planos ortográficos, de planimetrías, pegadas entre ellas, ¿ya? Entonces vuelvo a mencionar planta, elevación frontal, elevación trasera, elevación lateral izquierda, elevación lateral derecha, ¿cierto? Da lo mismo si me equivoqué, y planta de cubierta. Entonces eso sería más o menos la generalidad de los casos. También, si pensamos en pasar del plano al volumen, hay ejemplos un poco más creativos de esto, ¿cierto? Y quizás alguna vez se encontraron con libros como estos, que se llaman, en términos de inglés, pop-up books, ¿cierto? Que en el fondo son libros cerrados, donde uno lo abre y aparece una figura tridimensional, ¿cierto? Cuando uno lo cierra, vuelve al plano. Son bien interesantes, más interesantes quizás para nosotros son el trabajo de, por ejemplo, este ingeniero que se llama, ingeniero alemán Peter Dahmen, pueden revisar su página y es bastante espectacular lo que logra con esta técnica. Y no se asusten, no les vamos a pedir que hagan cosas como esta, es sencillamente como para que vean aplicaciones llevadas como quizás al límite, ¿cierto? Pero quizás un poco más parecido a lo que vamos a ver hoy día, o a las cosas que les vamos a pedir, tienen que ver con el trabajo desarrollado en este libro, de corte y doblez, técnicas de corte y doblez de Paul Jackson, lo pueden pillar por ahí en internet, también hay un montón de cosas. Entonces, es importante que presten atención yo creo, a dos cosas. Dos, como a la simpleza en el uso de los recursos, ¿cierto?
son pocos pliegues, son pocos cortes que logran representar de forma